Mira a tu alrededor. Ahora mismo, en Tokio, 12 millones de personas suben a trenes, toman café y se dirigen al trabajo. Parecen un solo pueblo. Actúan como un solo pueblo, se consideran un solo pueblo. Pero dentro de cada célula de sus cuerpos se esconde algo extraordinario. Un código genético tan antiguo, tan extraño, tan distinto a todo lo demás en la Tierra, que los científicos pasaron décadas intentando explicarlo. E incluso ahora no logran ponerse de acuerdo sobre su significado. Esto es lo que tu profesor de historia nunca te dijo. Japón no es lo que parece desde fuera. A la mayoría nos enseñaron que la civilización se extendió desde Oriente Medio. La agricultura, la escritura, la cerámica, todo empezó allí, ¿verdad? Y luego se extendió lentamente al resto del mundo. Pero el ADN de Japón cuenta una historia completamente diferente. Los investigadores encontraron cerámica en un yacimiento llamado Odai Yamamoto, en el norte de Japón. Al analizarla, quedaron impactados. Esas piezas de arcilla se fabricaron alrededor del 14.500 a.C., es decir, hace 16.000 años. Esto las convierte en una de las piezas de cerámica más antiguas jamás encontradas en la Tierra, elaboradas por personas que vivían en Japón miles de años antes de que el resto del mundo siquiera pensara en fabricar vasijas. Y esto es solo el comienzo, porque los japoneses modernos no son un solo grupo. Los genetistas confirmaron mediante análisis de ADN antiguo que cada persona que vive en Japón hoy en día posee 3 linajes ancestrales completamente diferentes, de 3 pueblos, 3 épocas y 3 partes del mundo completamente distintas. Y piénsalo, una persona, 3 mundos antiguos viviendo en ella. ¿Qué significa llevar la sangre de un pueblo cuyo nombre ha sido olvidado, cuya lengua se ha perdido, cuyo rostro nunca verás? Si te fascinan las historias perdidas y los misterios del ADN antiguo, suscríbete ahora mismo, porque lo que estamos a punto de descubrir les llevó décadas a los científicos reconstruir y cambiará tu perspectiva sobre la historia humana. Pero antes de continuar, necesito preguntarte algo. Cuéntenlo en los comentarios ahora mismo. ¿Desde dónde lo ven? ¿Se han hecho alguna vez una prueba de ADN de ascendencia? ¿Qué reveló? Porque al final del video, seguro que querrán pedir una. Ahora retrocedamos, mucho tiempo atrás. Antes de que Japón tuviera nombre, antes de que tuviera gobierno, antes de que tuviera idioma, había un pueblo. Un pueblo que vivió en estas islas durante más de 30.000 años, casi completamente solo. Los científicos llaman a su ADN un linaje fantasma. Y ese fantasma sigue vivo dentro de millones de personas hoy en día. Ese linaje fantasma tiene un nombre, el Jomon, y su historia comienza alrededor del 38.000 a.C., durante la última edad de hielo, cuando enormes capas de hielo cubrían la mayor parte del mundo septentrional. El nivel del mar era mucho más bajo, existían puentes terrestres donde hoy se encuentran los océanos, y un grupo de humanos, siguiendo a los animales, las costas, buscando la supervivencia, cruzó hacia lo que se convertiría en el archipiélago japonés. No sabían que estaban haciendo algo histórico, solo intentaban sobrevivir, pero se quedaron, y se quedaron, y se quedaron. Durante miles y miles de años, ya estas personas vivieron en estas islas casi completamente aisladas del resto del mundo, sin contacto, sin forasteros, solo ellos, el mar, las montañas y el tiempo. Y a causa de ese aislamiento ocurrió algo muy inusual. Su ADN se desplazó, mutó. Se convirtió en algo completamente único. Los científicos encontraron un marcador genético en estas personas llamado haplogrupo D. Es un marcador presente en el cromosoma Y que se transmite de padre a hijo. Y aquí es donde la cosa se pone rara. Este marcador exacto, el haplogrupo D, aparece en niveles altos, solo en 3 lugares de la Tierra: Japón, las montañas del Tíbet y las Islas Andamán, una pequeña cadena de islas en medio del Océano Índico, a miles de kilómetros de Japón, sin ningún contacto registrado con el pueblo japonés. 3 grupos, 3 rincones aislados del mundo. Un mismo hilo genético. Los científicos estiman que la versión japonesa y la versión de las Islas Andamán se separaron hace unos 53.000 años. Esto significa que ambos grupos provienen de la misma antigua oleada de humanos que salieron de África.
Se separaron. Nunca volvieron a hablarse. Pero el ADN nunca olvidó. Y aquí está el número que debería dejarte paralizado. Aproximadamente el 40% de los hombres japoneses actuales son portadores de este antiguo marcador del haplogrupo D. Esto significa que casi la mitad de los hombres japoneses se parecen, genéticamente, a un pescador de una isla remota del Océano Índico que a un chino que vive a tan solo 800 kilómetros de distancia. Los Jomon no eran pueblos primitivos que vagaban en cuevas. Construían complejos rituales espirituales, comerciaban a lo largo de las costas. Creaban cerámica con hermosos patrones de cuerdas, que es precisamente el significado de la palabra Jomon. Construían comunidades, enterraban a sus muertos con esmero, tenían una vida. Y durante aproximadamente 15.000 años, todo este archipiélago fue suyo, sin competidores, sin forasteros, solo los Jomon y las islas. Pero alrededor del año 900 a.C., todo cambió. Aparecieron barcos en el horizonte, y sus ocupantes portaban ADN que los Jomon jamás habían encontrado en 15.000 años. La colisión que siguió cambiaría la sangre de toda una nación, para siempre. Seirin se imagina que has vivido en tu casa toda tu vida. Tus padres vivieron allí. Sus padres vivieron allí. Todas las personas que has conocido vivieron en ese mismo valle, en esa misma tierra, bajo ese mismo cielo. Y entonces un día llegan unos extraños. Y tienen herramientas diferentes, comida diferente, caras diferentes, y no se van. Esto es lo que le pasó a los Jomon. Alrededor del año 900 AC, un nuevo grupo comenzó a llegar a las islas japonesas. Los investigadores los llaman los Yayoi. Provenían de la península de Corea y de las regiones costeras, de lo que hoy es China. Eran agricultores, trajeron arroz, trajeron herramientas de hierro, trajeron una forma de vida completamente diferente, y trajeron un genoma completamente diferente. Los Yayoi portaban marcadores genéticos llamados haplogrupos O y C, los marcadores dominantes de las poblaciones chinas, Han y coreanas. Un estudio de 2021 publicado en la revista Science Advances, dirigido por investigadores del Trinity College de Dublín y la Universidad de Kanazawa, secuenció 12 genomas japoneses antiguos y confirmó precisamente esto. Dos pueblos muy diferentes, dos perfiles de ADN muy distintos, y ahora vivían en las mismas islas. Durante siglos, el registro arqueológico muestra asentamientos Jomon y Yayoi coexistiendo. No en paz, en tensión, conflicto. Lenta y cautelosamente, matrimonios mixtos. Nacieron niños que llevaban ambos mundos en su interior. Esto es lo que muestra la ciencia y es importante. Los Yayoi no reemplazaron a los Jomon, no los exterminaron. Los Jomon fueron absorbidos. Su ADN se diluyó, transmitiéndose de generación en generación a través de hijos mestizos, hasta que la señal Jomon original se convirtió en una minoría dentro de una creciente población dominada por los Yayoi. Pero nunca desapareció por completo. Y aquí está la contradicción cultural que se encuentra en el corazón de la identidad japonesa moderna. El alma nacional de Japón, el espíritu guerrero, la reverencia por la naturaleza, las creencias animistas, la profunda conexión con la tierra, se remonta a las raíces del Jomon. Vive en el sintoísmo, vive en las montañas y los bosques que la cultura japonesa considera sagrados. Vive en la relación espiritual con la naturaleza que ha definido la vida japonesa durante miles de años. Pero genéticamente, la mayor parte del ADN de un japonés moderno es Yayoi, es decir, de origen asiático continental, es decir, de origen coreano y chino. Japón construyó una identidad en torno a su identidad única y puramente japonesa. Pero el ADN dice discretamente, más de la mitad de esa identidad tiene sus parientes más cercanos al otro lado del mar. Eso no es un insulto. Es la historia honesta de cómo nacen los pueblos y las culturas. Pero aquí está el punto. La ola Yayoi fue solo la segunda capa. Siglos después, llegó una tercera migración. Una migración tan poderosa genéticamente y tan explosiva políticamente que cuando el emperador japonés finalmente la admitió públicamente en 2001, la mayoría de los medios japoneses se negaron a cubrir la historia. Diciembre de 2001. El emperador Akihito de Japón se encuentra frente a una sala llena de gente y dice algo que ningún emperador japonés había dicho antes. Dice, la madre del emperador Kanmu
uno de los emperadores más poderosos de la historia japonesa, quien trasladó la capital a Kioto, era descendiente directa de la línea real de Baekje, un reino coreano. En Corea del Sur fue noticia de primera plana. En Japón, la mayoría de los principales medios de comunicación guardaron silencio. No, porque esta declaración causó algo muy incómodo. Quebró los cimientos de un mito que había mantenido unida la identidad nacional japonesa durante más de 1000 años. La idea de un linaje imperial japonés, divino, ininterrumpido y puramente japonés, que se remontaba a los dioses. Pero aquí está la cuestión. El emperador Akihito no compartía chismes. Leía los registros históricos imperiales oficiales. Estaba documentado. Era real. Y el ADN está de acuerdo. El periodo comprendido aproximadamente entre el 250 y el 710 después de Cristo. Se denomina periodo Kofun en Japón. Esta época presenció una tercera ola migratoria masiva. Esta vez no se trató de agricultores, sino de artesanos expertos, monjes budistas, eruditos, escribas y miembros de la aristocracia coreana procedentes de los reinos de Baekje y Goguryeo. Pues el mismo estudio de Science Advances de 2021 confirmó algo notable. Esta oleada de Kofun no fue un simple flujo migratorio, fue enorme. Era genéticamente distinta de la de los Yayoi que la precedieron, y golpeó el acervo genético japonés como una ola. El estudio reveló que la ascendencia Jomon se diluyó aproximadamente 4 veces entre los periodos Yayoi y Kofun. Esto significa que la migración Kofun fue mayor y tuvo mayor impacto genético que la migración Yayoi de la que todos hablan. Piense en los gigantescos túmulos funerarios Kofun, los que se ven en imágenes satelitales por todo Japón. Algunos tienen la base más grande que las pirámides egipcias, los espejos de bronce en su interior, las túnicas funerarias de seda, la iconografía budista. Todo ello se remonta estética y culturalmente a la península de Corea y a China continental. Las tradiciones imperiales de Japón, que parecen más antiguas, son en gran parte importadas. Y aquí está la realidad moderna que esto crea. Una persona que vive en Tokio hoy en día tiene, en promedio, entre un 13 y un 20% de ascendencia Jomon. El resto, Yayoi, Kofun, coreana, del noreste asiático y continental. El componente genético más japonés dentro de una persona japonesa es en realidad la minoría. 3 oleadas, 3 pueblos, 3 mundos genéticos fusionados en una sola identidad nacional. Pero la historia aún no está completa, porque hay una comunidad en Japón que ninguna de estas oleadas absorbió por completo. Un pueblo que conservó la sangre más antigua a pesar de todo. Colonización, exterminio, asimilación forzada. El propio gobierno japonés dedicó 150 años a intentar hacerlos desaparecer. Pero su ADN sobrevivió a todo. En la isla norteña de Hokkaido vive un pueblo llamado Ainu. Han vivido aquí más tiempo que el concepto de Japón. Y hoy, los científicos confirman que poseen la mayor concentración de ADN Jomon de cualquier población viva de la Tierra. Cuando observamos fotografías antiguas del pueblo Ainu, algo llama inmediatamente la atención. No se parecen a los rasgos del este asiático que la mayoría de la gente asocia con Japón. Tienen ojos más hundidos, mayor vello corporal, rasgos faciales que parecen casi siberianos, o en algunas imágenes, casi europeos. Esto confundió y perturbó al gobierno Meiji a finales del siglo XIX. Los funcionarios los llamaron una raza en extinción. Aprobaron leyes que prohibían el idioma Ainu. Obligaron a los niños Ainu a asistir a escuelas de asimilación. Les quitaron sus tierras. Intentaron convertirlos en japoneses y borrar todo lo anterior. Ahora bien, aquí está la realidad genética. Una investigación publicada en la revista Nature y confirmada en múltiples estudios posteriores encontró que el acervo genético Ainu es una combinación de ADN antiguo de tipo Jomon, ascendencia de la cultura Okhotsk, de poblaciones que descendieron a través del Pacífico Norte, y un componente genético siberiano vinculado a poblaciones alrededor del lago Baikal en Rusia. Los Ainu son, genéticamente, un archivo viviente de todo el corredor migratorio del Pacífico Norte. Cada ola que atravesó la cima del mundo dejó un rastro en su interior, pero quizás el hecho más inquietante sobre los Ainu no es su ADN, es su idioma. El Ainu
Es una lengua aislada. No tiene parientes confirmados en ningún lugar de la Tierra. No está emparentado con el japonés, ni con el coreano, ni con el chino, ni con ninguna lengua siberiana, ni con ninguna familia lingüística que los lingüistas hayan identificado jamás. Es un fósil lingüístico, una lengua que evolucionó sola, aislada, durante miles de años, y que luego fue destruida casi por completo en el lapso de un siglo. Muchos de los ancianos que recordaban las canciones, las historias y las ceremonias ya no están. Japón reconoció oficialmente a los Ainu como pueblo indígena en 2019, 150 años después de que el gobierno Meiji comenzara a extinguirlos. Para cuando se produjo dicho reconocimiento, la mayor parte de lo que los Ainu conocían ya se había perdido. Pero esto es lo que hace que esta historia sea aún más extraordinaria. De cuando los científicos rastrearon ese componente genético siberiano dentro del ADN Ainu, cuando lo siguieron a lo largo de la ruta migratoria, a través de Kamchatka, a través de la cuenca del río Amur, encontraron esa misma señal antigua en otro lugar, no en Asia, en América del Norte. Lo que estás a punto de escuchar parece imposible, pero es ciencia revisada por pares. El componente genético siberiano antiguo, hallado en el ADN de los Ainu y los Jomon. Los investigadores denominan a la población fuente paleosiberiana antigua. Y esta población fantasma, que ya no existe como grupo diferenciado, dejó su huella en dos lugares de la Tierra. 1. Los primeros habitantes del archipiélago japonés. 2. Los primeros pueblos de las Américas, particularmente las poblaciones nativas de la costa noroeste del Pacífico de América del Norte. Un estudio de 2016 del laboratorio David Reich de la Universidad de Harvard, publicado en la revista Nature, lo confirmó. La misma población ancestral aportó ADN tanto a los primeros isleños japoneses como a los primeros pobladores de América. Compartieron un ancestro común en algún lugar de Siberia durante la edad de hielo tardía. Un grupo avanzó hacia el sur y el este, adentrándose en América. El otro avanzó hacia el sur, adentrándose en el archipiélago japonés, y se convirtieron en los Jomon. Mismo origen, distintos viajes, distintas historias, mismo genoma. Imagínense esto. Un árbol genealógico que se extiende desde Hokkaido, al norte, hasta Kamchatka, cruza el puente terrestre de Bering, desciende hasta Alaska y bordea la costa hasta la Columbia Británica. No dibujado con tinta, dibujado con ADN, humano real. Lo preservado en huesos y dientes durante 15.000 años, leído por máquinas que no existían hace 20 años. Si un descendiente Jomon en Hokkaido y un anciano Haida en la costa de Columbia Británica comparten un ancestro de una población siberiana que ya no existe, ¿son, en algún sentido antiguo y olvidado, familia? Piensen en lo que esto significa para la historia más amplia. Japón no está genéticamente aislado. Está genéticamente conectado con el Pacífico, con Siberia, con los primeros americanos, a través de un corredor migratorio anterior a toda la historia documentada, a toda la lengua escrita, a todas las civilizaciones conocidas. La historia del ADN japonés es también, en parte, la historia de cómo se pobló por primera vez el hemisferio occidental. Pero el hilo siberiano es solo una de las sorpresas que se esconden en el mapa genético de Japón. En las islas del sur, en Okinawa, los científicos encontraron algo completamente diferente. Una señal genética que apuntaba no al norte, hacia Siberia, sino al sur, hacia los mares tropicales del sudeste asiático. Y la historia relacionada con esa señal involucra un reino del que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar. Una civilización que fue conquistada y luego silenciosamente borrada del mapa. Okinawa parece un paraíso, agua azul, arena blanca, arrecifes de coral. Casi 2 millones de personas viven en una cadena de islas subtropicales en el extremo sur de lo que hoy conocemos como Japón. Pero genéticamente, Okinawa es una historia completamente diferente a la del continente. Y un estudio publicado en el Journal of Human Genetics en 2023 confirmó que los ryukyuanos, los indígenas de la región de Okinawa, poseen aproximadamente un 36% de ascendencia Jomon. Compárese con el promedio de entre el 13% y el 17% de los japoneses continentales. Los okinawenses poseen más del doble de ADN Jomon que sus supuestos compatriotas del continente. Además,
Su genoma contiene una señal genética marítima, componentes vinculados a antiguas poblaciones marineras que navegaron por Taiwán, Filipinas y las profundidades del Océano Pacífico. Una red marítima prehistórica que conectaba islas a lo largo de miles de kilómetros de aguas abiertas. Okinawa no siempre formó parte de Japón. Era el reino de Ryukyu, una nación soberana e independiente con su propio idioma, su propio rey, pero su propia diplomacia y su propia red comercial, que conectaba simultáneamente a China, Corea y el sudeste asiático. Un reino que se encontraba en el centro del mundo comercial del Pacífico. Luego, en 1879, Japón lo anexó por la fuerza durante el período Meiji. El rey fue llevado a Tokio, el idioma fue suprimido, la historia fue reescrita. El idioma ryukyuano, también una lengua sin parentesco confirmado con el japonés, comenzó a desaparecer. Hoy en día, la mayoría de los jóvenes de Okinawa hablan japonés estándar. El antiguo idioma está desapareciendo. He aquí la ironía. Los habitantes de Okinawa poseen más ADN Jomon que casi cualquier otra persona en el Japón continental. En términos genéticos, son más cercanos a los habitantes originales de estas islas que a quienes las anexaron. Son más japoneses antiguos que el propio Japón. Sin embargo, durante más de un siglo, fueron tratados como periféricos, inferiores, una región que había que asimilar en lugar de respetar. Su historia genética, su historia cultural, su historia política. Todo está escrito en un ADN que el Japón continental preferiría no examinar demasiado de cerca. Pero las preguntas que plantea Okinawa, sobre quién pertenece, sobre qué constituye a un pueblo, nos llevan a un lugar aún más sombrío. A un grupo dentro de Japón que nunca fue genéticamente diferente, nunca un pueblo diferente, sino que fue tratado como si fuera una raza completamente distinta, durante siglos. Antes de llegar a esa historia más oscura, deténgase un momento. Imagínense a una abuela japonesa, temprano en la mañana, camina hacia un pequeño santuario sintoísta cerca de su casa, se lava las manos en una palangana de piedra, aplaude 2 veces, hace una reverencia, ata un pequeño papel doblado a la rama de un árbol sagrado. Ella lo ha hecho toda su vida, su madre lo hizo, su abuela lo hizo, pero es casi seguro que no sabe esto. Ese ritual, en su forma más profunda, tiene aproximadamente 15.000 años de antigüedad. Los antropólogos y arqueólogos han sostenido durante mucho tiempo que la arquitectura espiritual del sintoísmo, el animismo, la reverencia por los bosques, las montañas y los ríos, la creencia de que los espíritus viven dentro de las cosas naturales, se remonta directamente a la religión Chomon, practicada en estas islas mucho antes de que los Yayoi llegaran con la agricultura. Y aquí está el mapa genético que hace que esto sea aún más notable. Las poblaciones de Japón con los niveles más altos de ADN Jomon, la gente de la región de Tohoku, al norte de Honshu, la gente de Okinawa y la gente de Hokkaido, son también las que mantienen las formas más antiguas y arraigadas en la naturaleza de práctica espiritual local. Los formatos de santuario más arcaicos, la conexión más profunda con el paisaje como espacio sagrado. El ADN y el ritual se encuentran en el mismo mapa geográfico. Esa abuela que ata su oración a un árbol, sin saberlo, canaliza una tradición espiritual más antigua que el Imperio Romano, más antigua que la construcción de las pirámides, más antigua que la rueda. Ella está canalizando el Jomon. Luego llegó el budismo en el siglo VI después de Cristo, traído por los inmigrantes coreanos del período Kofun. Estaba patrocinado por el Estado, arquitectónicamente magnífico, filosóficamente complejo. En la mayoría de las demás civilizaciones, de hecho, una poderosa religión importada habría reemplazado a la anterior. Japón no permitió que eso sucediera. Japón hizo algo que ninguna otra cultura había hecho de la misma manera. Conservó ambos, simultáneamente. El sintoísmo y el budismo se fusionaron en una vida espiritual que aún existe en Japón hoy en día, donde la gente celebra bodas sintoístas y funerales budistas sin ver ninguna contradicción. Esa flexibilidad, esa capacidad de absorber y retener 2 cosas a la vez, es quizás lo más japonés de todo. Pero no todos en Japón estaban incluidos en esa historia. Porque Japón, una nación obsesionada con la idea de la pureza ancestral, ocultaba un secreto sobre su propio pueblo. Un secreto que, al analizarlo científicamente, resulta ser una de las mentiras más brutales y absurdas de la historia. ¿Ves? Hay un grupo de personas en Japón llamado Burakumin.
Se estima que su número oscilaba entre 1 y 3 millones de personas, y durante siglos fueron tratados como parias, excluidos de ciertos barrios, de ciertos trabajos y rechazados para el matrimonio. Socialmente, se encontraban en lo más bajo. ¿Cuál fue su crimen? Sus antepasados, generaciones tras generaciones, trabajaban en ocupaciones que el budismo y el sintoísmo consideraban espiritualmente impuras: carniceros, curtidores, sepultureros, verdugos. Eso es todo. Esa fue la única razón. Ahora bien, aquí está la parte que hace de este uno de los casos más extraños de la historia de la humanidad. Las pruebas modernas de ADN confirman que los burakumin son genéticamente idénticos a la población japonesa convencional. No existe una diferencia genética mensurable. No constituyen un grupo aparte, no tienen un origen étnico diferente, no representan una ola migratoria distinta, no son sangre extranjera traída del exterior, son, a nivel molecular, completamente japoneses. La discriminación no se basaba en la sangre, se basaba en el recuerdo de un cargo que ostentaba un tatarabuelo. Japón institucionalizó esto a través de un sistema de registro familiar llamado Koseki. Registros detallados que rastrean el linaje y la ocupación ancestral de cada familia, mantenidos por el gobierno y accesibles para aquellos que sabían cómo usarlos. Y la gente lo usó. Tan recientemente como en la década de 1990, las agencias de detectives privados en Japón ofrecían los llamados servicios de investigación buraku. Las empresas pagaban para investigar la ascendencia de un posible empleado. Las familias pagaban para investigar a un posible cónyuge antes de permitir un matrimonio. Comprobaban si el antepasado de alguien había tenido el trabajo equivocado hace cientos de años. Esta práctica no se restringió oficialmente hasta mediados de la década del 2000, en un país con trenes bala y con una de las tecnologías más avanzadas del planeta. La ciencia genética hace que esto sea desgarrador de una manera muy específica. Japón pasó siglos persiguiendo a un grupo de personas que, a nivel molecular, eran ellos mismos. El linaje que temían era su propia sangre. La impureza que intentaban evitar era completamente imaginaria. El caso Burakumin desmonta cualquier mito cómodo sobre la ascendencia y la pureza. Nos muestra que la identidad no está escrita en el ADN. Es una historia que las sociedades deciden contar. Y, a veces, las historias que las sociedades deciden contar son ficciones crueles. Lo que nos lleva a la situación actual de la ciencia, en 2024, en 2025 y en 2026. Porque la investigación del ADN antiguo sigue en marcha. Las máquinas siguen secuenciando. Y los últimos hallazgos acaban de dar el giro más grande de toda la historia. En 2024, un equipo de investigadores publicó un estudio en Nature Communications que analizaba los genomas de más de 250,000 japoneses modernos. Se trata del estudio más extenso sobre ascendencia japonesa jamás realizado. Confirmó que la estructura de 3 poblaciones, Jomon, Yayoi y Kofun, se mantiene consistente en todo el país. Luego, a finales de 2025, una nueva prepublicación de instituciones de investigación japonesas fue más allá. Secuenciaron 8 genomas Jomon de alta cobertura que abarcan desde 9,000 hasta 2,800 años atrás. Sus hallazgos revisaron las estimaciones al alza. La ascendencia Jomon en el Japón continental probablemente se acerca al 20%, una cifra superior a las estimaciones previas del 13%. Cada pocos años, un nuevo estudio modifica la cifra. Un nuevo diente antiguo revela sus secretos. Un nuevo algoritmo lee un genoma que antes era ilegible. Y cada vez, el panorama se vuelve más complejo. Piense en lo que sabemos ahora. Hay 4 personas con pasaporte japonés. Un empresario en Tokio, aproximadamente entre un 13% y un 20% de Jomon. Una abuela de Okinawa, aproximadamente un 36% de Jomon. Un anciano Ainu en Hokkaido, aproximadamente entre un 60% y un 70% de Jomon. Ves una familia Burakumin en Osaka, genéticamente indistinguible del empresario de Tokio, 4 proporciones genéticas diferentes. Una palabra, japonés. Japón no es una sola cosa, nunca fue una sola cosa. Es un palimpsesto, un documento escrito, parcialmente borrado y reescrito a lo largo de 38,000 años de movimiento, migración, colisión y supervivencia humana.
Cada capa sigue ahí, si sabes leerla. Y ahora, la parte que permanecerá contigo después de que termine este video. A pesar de todo el ADN que hemos decodificado, los Jomon, los Yayoi, los migrantes Kofun, los Ainu, los Ryukyu, aún existe una señal en ciertos genomas japoneses antiguos que no encaja en ninguno de estos modelos. Una señal tenue, profunda y antigua, algo más antiguo que los Jomon, de algo que yacía en estas islas antes de los pueblos que hemos llamado los primeros habitantes. Los científicos han comenzado a llamarlos Pre-Jomon. Aún no tenemos su genoma completo, no sabemos su nombre, no sabemos de dónde vinieron, no sabemos qué les pasó, pero su fantasma está ahí, en los datos, en los huesos, en los números que no cuadran al ejecutar los modelos. 38.000 años de supervivencia, migración, amor, guerra, rituales y memoria, codificados en 4 letras químicas, que se repiten 3.000 millones de veces en cada célula de cada persona en esas islas. Japón no se volvió único, fue ensamblado, lentamente, violentamente, hermosamente, a partir de los ingredientes genéticos más extraordinarios de toda la historia humana. Y ahora mismo, en algún lugar de un laboratorio, una máquina gira. No leyendo ADN, antiguo extraído de un diente enterrado en suelo japonés durante 12.000 años. Aún no sabemos qué dirá, pero diga lo que diga, cambiará la historia nuevamente, porque con el ADN japonés, la historia nunca termina realmente, simplemente se profundiza,